Buenas tardes, mi nombre es Ana Marcela Uribe Cañas, estudiante SITBA, grupo 4 del semestre número 6. Pertenezco al grupo número 4 de la asignatura Organización y Descripción de Archivos. A continuación se dará desarrollo de la actividad propuesta en la unidad número 2. ¿Qué es la ordenación documental? La ordenación se puede entender como el proceso mediante el cual se establece con claridad las relaciones entre los documentos de una serie. Dicho de otra manera, la clasificación relaciona grupos documentales entre sí, en tanto que la ordenación relaciona las unidades documentales simples o complejas entre sí y pertenecientes a una misma serie. Si la clasificación hace referencia a la estructura documental, la ordenación hace referencia a la secuencia, a las relaciones de causa-efecto, continuidad e interdependencia entre los documentos de una serie. Básicamente es uno de los procesos de la organización de los archivos. La organización de archivos se basa en la siguiente fórmula: organización, clasificación, ordenación y descripción. La primera fase que se realiza en la clasificación documental, que es la división de series y subseries de una misma unidad administrativa. Después de que se realiza esta, se procede a la ordenación, que es la organización interna de cada expediente. Es decir, ya buscamos un sistema de ordenación que más se adecue para facilitar la consulta de un documento en específico. Los sistemas de ordenación básicamente son alfabéticos, numéricos y mixtos. Tienen esas tres partes en las que los podemos ordenar. Y cada uno de esos tiene una subserie. Cada entidad tiene la potestad de elegir el sistema que más se adecue a sus necesidades, a cómo manejan ellos cada uno la información. Un claro ejemplo serían los contratos. Para estos se pueden ordenar de manera cronológica o por número de contrato. Puede ser o manejando ambas. Otro ejemplo serían las historias laborales, que son más bien complejas como de manejar, pero donde el sistema de ordenación para su búsqueda sean los números, por ejemplo, de cédula de los empleados. Claro que también aplicaría la parte alfanumérica con el nombre y el número de la cédula. Otro punto sería cómo se lleva a cabo el proceso de la ordenación documental al interior de los expedientes. Podríamos aplicar un sistema de ordenación cronológico, el cual, además de permitirnos la consulta de la información, bien sea por un número de contrato, por ejemplo, este expediente lleva un número de consecutivo que se le asigna a cada contrato en la entidad, pero también guarda la cronología de los actos administrativos en el orden en que surgieron desde un principio hasta la liquidación o el último contrato con ese empleado o con un proveedor. Vamos a ver un ejemplo práctico de cómo se ordenaría un expediente. Digamos que se identifica la fecha de la producción del documento. Se va a hacer referencia que se va a tomar para la ordenación cronológica. ¿Listo? Va a ir desde el más antiguo hasta el más reciente. El más antiguo va a reposar en la parte superior del expediente y el más reciente en la parte inferior. Digamos que este es un expediente, ¿cierto? Tiene varias hojas. Este no tiene sino uno, pero digamos que tiene varias. Entonces digamos que el más antiguo va a reposar en la parte superior de la carpeta, del expediente. Y el más nuevo, o sea, el que tiene menos tiempo, sería el último. En la siguiente imagen se especifican los tipos de ordenación documental. Series documentales, qué son, cómo se conforman y sus características. Las series documentales son un conjunto de documentos, más específicamente un conjunto de unidades documentales, generados por una institución, una empresa, ¿cierto? Una institución pública,
Estos se generan periódicamente, provienen de una misma actividad y siguen un procedimiento normalizado. Acuérdense que nosotros tenemos unas normas que nos rigen la parte archivística, entonces son regidos igualmente por esas normas. Digamos que los que tienen un poquito más de flexibilidad son las empresas privadas. Ellos pueden o no acoger esta normativa. Una serie documental viene definida por una tipología en general de documento. Por ejemplo, lo que son las actas, lo que son informes, cada uno es una tipología, son un tipo de documento. O por una función, por ejemplo, las actas del consejo, un productor sería las actas de junta del consejo de administración, bueno. Pero sin embargo, aunque referidas a una misma actividad o función, las series no deberían agruparse por tema o categoría excesivamente específica, haber un poquito de flexibilidad. Porque los problemas que genera dicha agrupación a largo plazo en la localización de los documentos, o sea, puede generar, digamos que uno no encuentra el documento que necesita porque mal ubicado o porque se pudo tener alguna confusión con el documento. Entonces tenemos que estar muy atentos en la clasificación, que ese es el primer paso antes de llegar a ordenar la serie documental. Bueno, por ejemplo, una serie documental puede estar formada en la inspección por las quejas de los vecinos, ¿cierto? En la inspección van los vecinos y se quejan. Pero no sería correcto dividir esa serie documental por tipos de queja. Por otra parte, las series documentales se van agrupando de formas jerárquicas, conformando el cuadro de clasificación y pueden ser abiertas cuando se sigue generando unidades documentales que conforman esa serie, o pueden ser cerradas cuando el productor ha dejado de emitir ese tipo de documentos. Finalmente, las series pueden dividirse a su vez en subseries, en base a criterios que cada administración, ¿cierto?, puede tomar, siempre que sean significativas. Las características. Tiene la integridad, que garantiza que el documento recibido coincide con el documento emitido sin posibilidad de algún cambio. Un ejemplo, un acta de gerencia. Esa acta debe llegar sin ningún cambio a nuestro centro documental. Ahí se resguarda la integridad del documento. Su disponibilidad, que esté disponible en cualquier momento y que su búsqueda sea fácil y rápida, porque cuando una empresa o cuando una entidad tiende a necesitar la información, es urgente porque la necesitan para allá. Debe tener oportunidad, que su registro sea inmediato para tener la disponibilidad del documento al ser requerido. Esta oportunidad es muy vista, por ejemplo, en el momento de la digitalización del documento, que para que pueda tener acceso toda la planta de empleados a ese documento. Y debe tener secuencialidad, que es un orden lógico que puede darse en algunos de los tipos de ordenación documental. Las series documentales simples, ¿cómo se ordenan? Bueno, el análisis de las características formales de la unidad documental para comprobar su pertenencia a esa serie. La selección del sistema de ordenación. La selección puede ser simple, numérico o cronológico, que convenga de acuerdo a las características de cada serie, o sea, que se adapte, digámoslo así, a la característica específica que tiene esa serie. Aplicación del sistema de ordenación acorde, que pueden ser algunos de los siguientes. Un sistema alfabético, el cual se utiliza el nombre de una persona para la ordenación. Por ejemplo, en las carpetas que tenemos en los expedientes de personal, se podría buscar por
de su apellido y luego su nombre. En mi caso sería Uribe Cañas Diana Marcela. Ese sería un tipo para yo buscarlo, un sistema que me permite buscarlo por nombre. Luego existe un sistema numérico que representa el orden a base de números. Por ejemplo, se utiliza para los índices, para las guías, las subguías y también para las carpetas. Por ejemplo, en el área donde yo trabajo es una cooperativa de ahorro y crédito. Para nosotros es mucho más fácil buscar las carpetas de cada uno de los asociados por número de cédula. Representa un orden para nosotros y que es mucho más fácil, ayuda en su búsqueda. Puede ser un sistema geográfico en la que la organización se lleva a cabo teniendo en cuenta la localización. Por ejemplo, otra vez vamos al archivo de mi empresa en la que nosotros tenemos 5 sedes. Si la ordenación de nosotros fuera centralizada, las otras 5 sedes tendríamos cada una de los archivos diferenciados por cada una de las regiones en las que hacemos presencia. El sistema temático. La ordenación de documentos se realiza conforme a los temas o los contenidos que tenga. Y el sistema alfanumérico. Bueno, por ejemplo, se tiene en cuenta la oficina productora. Por ejemplo, digamos que es gerencia. La gerencia tiene sus siglas para identificarlas, la G y la R. Digamos que vamos a empezar, ¿cierto?, a organizar los documentos. Tenemos que, digámoslo así, separarlos. Al separarlos vamos a crear, por ejemplo, GR1 serían actas. Entonces ahí únicamente irían las actas. GR2 serían los acuerdos. GR3, no sé, informes. Entonces cada sigla alfanumérica nos da la posibilidad de identificar a qué pertenece. Eso depende también de la necesidad que tenga la empresa o la entidad. El almacenamiento de las series documentales en sus adecuadas unidades de conservación, la foliación de los documentos en cada unidad de conservación y la identificación de cada una de las unidades de conservación. Series de unidades documentales complejas. La metodología de ordenación sería el análisis del contenido de las unidades documentales para establecer su pertenencia al trámite o proceso, bien sea ya administrativo o técnico. Verificar que cada unidad documental compleja o expediente refleje su orden original del trámite. O sea, no podemos colocar la solicitud de última si fue lo primero que se hizo, ¿cierto? La selección del sistema de ordenación de acuerdo a las características de la serie. Por ejemplo, para mí es mucho más fácil organizar historias laborales por número de cédula, o es más fácil para mí, si son pocas, llevarla por nombres y apellidos. El almacenamiento de cada expediente, el almacenamiento de la serie en la adecuada unidad de conservación, la foliación de todos y cada uno de los elementos que conforman los expedientes, la identificación de las diferentes unidades de conservación. Son ejemplos de unidades documentales complejas, por ejemplo, los contratos, las órdenes de pago, las historias laborales, las historias clínicas, las investigaciones disciplinarias, los procesos jurídicos, entre otros. Se dará un ejemplo, se tomará como ejemplo la historia laboral. Esta puede contener dentro de un mismo expediente los contratos laborales, afiliación a salud y pensión, ARL, caja de compensación, liquidación de vacaciones, correspondencia de ese empleado, enviada a ese empleado o desempleado a la gerencia o alguna de las dependencias, cartas de recomendación, certificados de estudios laborales, bueno, etc. Seguimos con unidades y tipos documentales. Cuando hablamos del tipo documental nos referimos a qué clase de documento es decir, su forma, la taxonomía de los documentos. Es posible que haya infinidad de tipos de documentos, puesto que con ellos nos referimos
de lo que se trata el documento. Serían los informes, las facturas, las correspondencias, o sea, cada uno, ¿cierto? Y por lo tanto, ¿cuál es su finalidad o su actividad? También podemos decir que una unidad documental es un documento o conjunto individualizado de documentos reunidos, indivisibles, a efectos de archivo, o sea, no se puede dividir. Y se toma como base para su descripción o análisis de forma unificada. La unidad documental puede ser simple cuando consta de un único documento o pieza compleja. Las unidades documentales complejas se pueden haber formado en el proceso de la producción documental de cara a un uso muy eficiente de la documentación o durante el proceso de archivo en aras de una mejor organización. Por ejemplo, el acta de una reunión concreta es una pieza documental, pero generalmente no una unidad documental, ya que no suele venir individualizada en el archivo, aunque se componga de hojas sueltas, sino que se inserta en un libro o grupo de actas de un órgano dado, en un intervalo de fechas. Por ejemplo, las actas del consejo. Las actas del consejo de administración son semanales porque ellos se reúnen semanalmente. Entonces, cada acta es individual, pero se ubica en un libro, digámoslo así, en un expediente que se llama actas del consejo. La rotulación de las carpetas y cajas de archivo. Bueno, primero hay que especificar qué es un rótulo de carpeta o un rótulo de una caja. Los rótulos de carpetas y cajas son etiquetas identificadoras en papel en las cuales nos representan datos concretos, los expedientes y las unidades documentales. Aquí tengo dos claros ejemplos. Este sería del... Espérenme. Bueno, este sería un rótulo de una carpeta. Para una carpeta, aquí también lo tenemos en estas que ya están rotuladitas. Esto mismo en versión más grande para que se vea. Bueno, estos deben de contener una información mínima. La serie, las subseries, el código en la tabla de retención documental que es importante para su búsqueda, los folios, el nombre que tienen los expedientes, las fechas inicial y fecha final, qué número de caja es y cuántas carpetas contiene. Este sería el de la caja, el que maneja la caja, que también tiene el nombre de la entidad, el grupo al que pertenece, la subsección, la sección y la subsección, que sería la serie y la subserie, y la cantidad, ¿cierto? Los números de expediente que contiene y las fechas también. Las fechas son importantísimas para ver el cumplimiento de la norma para la destrucción posterior de los documentos que contiene esa caja. Y debe ser marcada con número 1, 2, 3, 4, 5. A medida que se va produciendo, se va marcando la caja. Bueno, la organización de las cajas al interior de los depósitos de archivo. Bueno, debemos iniciar cómo se almacenan las carpetas en las unidades de conservación o en las cajas. Deben de ir de izquierda a derecha en orden cronológico. El lomo de la carpeta debe ir siempre en la parte inferior. Entonces el lomo de la carpeta, la parte más gruesita que tiene, debe de ir, aquí tenemos una que ya tiene los legajadores. Entonces digamos que esta es la parte más gruesa. Él debe de ir siempre ubicado de izquierda a derecha, y con el lomo de la carpeta siempre debe de ir hacia abajo para preservar los documentos que están dentro de la carpeta. Las cajas se deben marcar, como les decía anteriormente, 1, 2, 3 y así sucesivamente, y se deben de
importantísimo, se deben de ingresar al inventario, especificando el número de la caja, el contenido, y debe de haber realizar una distribución secuencial en las gavetas del archivador o de las bandejas de la estantería, enumerando también de 1 hasta donde llegue la estantería que tenemos o las bandejas. Bueno, se debe distribuir las series documentales en las gavetas o estanterías o en las cajas, atendiendo en orden de la tabla de retención documental o TRD. Primero, la serie, por ejemplo, la serie de actas con sus subseries, ¿cierto? Segundo, la serie informes y sus subseries. Por último, la serie de proyectos y sus subseries. No debe haber como un orden, digámoslo así, debe haber un orden en lo que se está ingresando a cada caja. Intentar no mezclar, porque si mezclamos, así esté en las TRD, así esté en el inventario, queda más difícil su búsqueda. Bueno, la reconstrucción de expedientes es otro tema que se tocará. Es el acuerdo 007 del 2014 y se debe tener en cuenta. Para realizar la reconstrucción de los expedientes, se debe tener muy en cuenta que se debe hacer un diagnóstico inicial, mirar y verificar la pérdida de los expedientes o se debe consultar el inventario documental como primera opción para establecer si el extravío es total o parcial. De los expedientes se deben recoger los testimonios, los controles de préstamo que se hayan realizado con el fin de determinar cuáles son específicamente los expedientes extraviados y qué debemos hacer para recuperarlos. ¿Qué instrumentos y trámites se deben realizar para facilitar la reconstrucción de los expedientes? Se deben tener los inventarios documentales, las TRD o tablas de clasificación documental. Nos podemos apoyar en las tablas de valorización, los testimonios y los comunicados oficiales que de la entidad la cual perdió los expedientes. Se debe realizar una denuncia formal también en la Fiscalía General de la Nación porque estos expedientes son creados y reposan en entidades públicas, lo cual los convierte en bienes del Estado. Se debe expedir un acto administrativo que dé apertura a la investigación. Además del diagnóstico inicial, se debe notificar a la entidad generadora del expediente de su pérdida total o parcial, ya que ellos nos pueden ofrecer una copia de esta misma. Bueno, seguimos con la foliación de expedientes en documentos análogos. Estos son los documentos análogos. Son documentos físicos que deben de ir foliados. Se debe enumerar de manera consecutiva, sin omitir ni repetir números, porque se puede fallar en ese asunto. No se debe foliar utilizando los números con un complemento, o sea, A1, B1 o B2. No debe ser únicamente números. Se debe escribir el número en la esquina superior derecha de la cara recta del folio, en el mismo sentido del texto del documento. Se debe escribir el número de manera legible y sin enmendaduras. Pues no se debe escribir con trazo fuerte, porque eso puede generar algún daño irreversible en el soporte de papel. No se debe foliar las pastas ni las hojas guardadas en blanco, sino únicamente las que tienen como información. Los planos, mapas, dibujos que se encuentren tendrán el número del folio consecutivo que le corresponde, aun cuando estén plegados. Bueno, los anexos impresos, folletos, boletines, periódicos, revistas que se encuentren se enumerarán como un solo folio. ¿Listo? Bueno, cuando se encuentren varios documentos de formato pequeño adheridos a una hoja o se les escribirá un respectivo número de folio, dejando en el área de notas del instrumento de control en la consulta las características de ese documento foliado.
digamos, cantidad de documentos adheridos, título, qué asunto trata y la fecha de esos mismos. Las fotografías, cuando están sueltas, se foliarán en cara vuelta, o sea, en la parte trasera de la fotografía, utilizando lápiz de línea negra y blanda como el HB o el B, que son lápices muy versátiles y de fácil, digamos que marcan bien sin necesidad de realizar mucha presión sobre ellos. Las radiografías, diapositivas, negativos de fotos, documentos de soporte similares deben de colocarse en un sobre de protección y se hará la foliación al sobre, no al documento, no a la radiografía ni al negativo, porque puede influir que de pronto se dañe. En caso de unidades de conservación, por ejemplo, copiadores de correspondencia, legajos, tomos de libros de contabilidad, que ya vienen ellos empastados, en pasta dura básicamente, ya vienen paginados de fábrica. Puede aceptarse como un mecanismo de control sin necesidad de foliar nosotros a mano. Entonces eso nos facilita un poquito como el trabajo. Para el caso de las unidades documentales que se generan foliadas por impresora, se dejará esta foliación siempre y cuando en una unidad de conservación no haya más de una. Si existen errores en la foliación, esta se anulará por una línea oblicua de ladito, evitando los tachones. La foliación es una tarea previa a cualquier empaste, proceso de descripción o proceso técnico de reprografía, microfilmación o la digitalización del documento. La documentación que ya se encuentra siendo parte del acervo documental, o sea, de los archivos históricos, cuyos folios estén sueltos o en blanco, se deben de retirar. No se debe numerar los folios totalmente en blanco, o sea, los cosidos o la hoja antes de empastarlo, esas no se folian. No se debe foliar ni retirar los folios sueltos en blanco cuando estos cumplen una función de conservación, como el aislamiento por el deterioro biológico o la protección que se utiliza en el sobre con las fotografías, los dibujos, los grabados. Esos no se deben de foliar ni se deben de retirar. Esos se deben de foliar, pero no se pueden retirar. Bueno, no se deben foliar documentos soporte distintos al papel, por ejemplo como cassette, discos digitales, CDs, disquete, videos. Continuamos con la foliación de los expedientes electrónicos. El foliado electrónico consiste en la asociación de un documento electrónico en un mismo expediente electrónico con el fin de garantizar su orden y autenticidad. El foliado electrónico consiste en la asociación de un documento electrónico a un índice electrónico en un mismo expediente con el fin de garantizar su integridad, orden y autenticidad. El foliado de los expedientes electrónicos se lleva a cabo mediante un índice electrónico, básicamente una firma electrónica, que debe ser obviamente firmado por una autoridad o por la entidad actuante. Según proceda con el expediente se cierra. Este índice garantiza la integridad del expediente electrónico y permite su recuperación cuando se requiera. Bueno, el formato XML para un expediente electrónico. Cuando el documento electrónico corresponde a un documento en el que no se puede identificar el número de páginas, por ejemplo los audios, los videos, las imágenes, se contará con dicho documento como un solo objeto en el metadato, por ejemplo página de inicio, página final. Las entidades deben implementar mecanismos para que el foliado de los documentos electrónicos de archivo de forma que se garantice la integridad y la autenticidad del expediente y los documentos que lo conforman. Se debe realizar la identificación consecutiva del documento dentro del expediente acorde con el tipo de ordenación que se elige. La identificación inequívoca del documento, los metadatos que se asocien a ese documento del expediente, los metadatos que identifiquen que el documento es original
y no copia. Bueno, esta sería la última parte de la presentación. Muchísimas gracias por su atención y una feliz noche.